cifra que emite la Municipalidad Metropolitana de Lima, nota de prensa de CISOL. Más del 20% de los peruanos tiene asma. Esta es una cifra absolutamente alarmante. El año 2012 se ha registrado unos 3 millones de casos en Lima nada más. Esto es algo realmente, esto es una epidemia, parece imbatible. La doctora Doris Lachira, neumóloga del Sistema Metropolitano de la Solidaridad CISOL. Doctora. Buenas tardes. ¿Cómo se ha llegado a esta cifra tan tremenda del 20%? Bueno, empezando de que sobre todo la ciudad de Lima es una de las ciudades más contaminadas. Tenemos el humo de los carros, inclusive muchas veces hay sustancias tóxicas en las calles porque no botan la basura, y todo esto definitivamente en nuestra población repercute, porque el asma prácticamente tiene de fondo un problema alérgico. Y más aún si hay personas que fuman, sobre todo delante de los niños, delante de los pacientes de la tercera edad, definitivamente mucho más afecta a este tipo de pacientes que son muy vulnerables, sobre todo en el aspecto de las vías respiratorias. ¿La humedad y el invierno empeoran las cosas? Claro que sí, duplica y hasta puede triplicar la cantidad ¿Triplicar? Claro que sí, triplica la cantidad de pacientes así con asma. ¿Se asma. nace con asma o se contrae el asma? Generalmente el asma, como le decía, tiene de fondo un problema alérgico, pero también puede tener un problema de predisposición genética. Ajá. Hay veces el papá o el abuelo ha tenido asma, lamentablemente los nietos terminan teniendo asma, heredan este problema. Por lo que se ve, parece que no estamos haciendo lo suficiente en materia de salud preventiva frente a esta terrible epidemia. Sí. ¿Qué está pasando? Bueno, en primer lugar, a veces, lamentablemente, nuestra población infantil, sobre todo en los pueblos jóvenes, sabemos que tienen un sistema inmunológico bajo porque hay una buena cantidad de anemia, de parasitosis, que también perjudica el sistema inmunológico, y esto hace que estos niños frecuentemente se estén resfriando, no solamente ellos, sino también las personas de la tercera edad, que también son muy vulnerables y que al no tener una buena alimentación definitivamente se resfrían, y si tienen esta predisposición genética y son alérgicos, definitivamente pueden desencadenar una crisis de asma. Y ahí es cuando inclusive estas crisis no solamente quedan ahí, sino se pueden complicar con un problema bacteriano como son las neumonías, y terminan en la muerte. La neumonía es un camino bastante certero hacia la muerte. Claro, y el asma mata si no se controla, porque automáticamente, suponiendo que el niño está sano y es un paciente asmático, alérgico, muy sensible, el humo entra por la nariz, se contraen los bronquios, todos, y el niño empieza a ponerse morado, pierde la conciencia y definitivamente puede fallecer, ¿no?, ante este problema. Tengo la impresión de que el asma está completamente subrepresentada en nuestros programas preventivos de salud y en nuestras campañas de educación en materia de salud pública. Se habla poco del asma y estamos hablando de un porcentaje de la población enorme. Sí, a nivel mundial hay 300 millones de personas a nivel mundial con este problema, ¿no? Entiendo, por supuesto. ¿Qué deberíamos hacer como campaña preventiva? Bueno, actualmente en el Ministerio de Salud, como ustedes ven, se ha lanzado ya la campaña de las Américas, la vacunación de las Américas, donde inclusive el Ministerio está utilizando vacunas para las gripes, para las neumonías, que esto va a protegerlos y definitivamente va a controlar también que el paciente asmático llegue a estas condiciones, ¿no? Pero claro está, tiene que sumarse una buena alimentación, una buena calidad de vida, higiene, limpieza, porque definitivamente si todo esto no es un conjunto de medidas, no se va a controlar este problema. Y sobre todo educación con el pueblo. Mucha educación, evitar la contaminación de nuestras calles con basuras, pinturas, contaminantes. A veces la gente está pintando sus carros en la calle con thinner, pinturas, sustancias tóxicas que son volátiles, y no se dan cuenta de que viven alrededor niños que están predispuestos a este problema, y también las personas adultas, ¿no? Un par de consejos prácticos. Tengo un niño en la casa con asma, ¿qué debo hacer? En primer lugar, tener un control, ver, como le decías, el sistema inmunológico con una buena alimentación, complementar sus vacunas, ver que este niño esté bien controlado, al menor signo de gripe, observarlo, si vemos que en lugar de mejorar empeora a los 2-3 días, inmediatamente llevarlo al médico,
para no estar utilizando inclusive antigripales que pueden ser no favorables sino desfavorables en el niño porque pueden causar alergia y pueden incrementar o desarrollar el problema o desencadenar el problema del asma. ¿Un chico con asma, su alimentación es normal? ¿O hay alimentos contraindicados? Sí, alimentos contraindicados, y por eso la mamá tiene que estar pendiente de ver qué le causa alergia al niño. Si son los tomates, si son las fresas, si son el chocolate, los chisitos, o las gaseosas, porque esto es lo que va, lamentablemente, una alimentación inadecuada puede desencadenar este problema del asma. Y empieza a silbarle el pecho al niño y se pone agitado, definitivamente tiene que tener un tratamiento adecuado. ¿Qué hago si mi hijo vive en una casa particularmente húmeda? Uno, porque vive en una zona más húmeda de la ciudad, y dos, porque es una cosa pues en malas condiciones, bastante deteriorada, etcétera. Definitivamente tendría el niño que cambiarle domicilio, porque el niño constantemente va a estar con su problema de tos, agitación, inmediatamente a veces las mamás no son muy cuidadosas, no tienen una buena educación y están que compran en cualquier botica o se llevan por lo que dice la vecina, y en lugar de mejorar al niño con medicamentos adecuados, peor se empeoran. Y como repito, puede fallecer si se complican con una neumonía o una crisis severa de asma que le quite el oxígeno. Le quite el oxígeno, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, yo creo que nos falta pues en realidad tomar conciencia sobre el flagelo del asma. Creo que del asma se habla menos, de otro tipo de epidemias que afectan a muchísimo menos porcentaje de la población. Si 20% de la población tiene asma de algún grado, esto es una cosa pues de primera necesidad. Pero se habla más del SIDA, por ejemplo, tiene más prensa, el SIDA está mejor representado. O sea, si hablásemos del lobby, el lobby del SIDA tiene mejor representación que el lobby del asma, cuando el porcentaje de personas afectadas es muchísimo menor. Sí, sí. Muchísimo menor. Bueno, gracias, doctora. Bueno, no hay que olvidar que el asma mata. Así que hay que controlar a toda la población, vacunarlos como deben de ser, y sobre todo muchas gracias por el apoyo, por haberme llamado acá, y los esperamos en los hospitales de la Solidaridad, sobre todo en el servicio de neumología para apoyarlos. Neumología de los hospitales de la Solidaridad. Doctora Doris Lachira, neumóloga del Sistema Metropolitano de la Solidaridad CISOL. De la Victoria. Muchas gracias. Gracias. Más información.